Así que nos vamos nuevamente una nueva semana. Hoy día lunes en nuestras clases de óptica y física moderna. Hoy día vamos a continuar con ejercicios y tengo un anuncio importante respecto a la fecha de la próxima prueba. Dado el anuncio todo de que se viene un próximo receso, en la reunión de hoy día, los profesores hemos decidido aplazar la fecha de la próxima prueba. eh, las fechas de la última prueba corta y de la prueba general no se han visto afectados, siguen estando donde están, pero el, eh, la fecha se va a correr. Al final de la clase les voy a mostrar cómo se modificó el esquema. Hoy día vamos a continuar haciendo ejercicios de incidencia oblicua e incidencia normal, pero vamos a hacer los que están en la guía. Vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a ir por el cuadro. Tenemos una onda electromagnética plana y armónica que se propaga en el vacío e incide normalmente sobre una superficie plana de índice de refracción 1,5. Si la ecuación de la parte eléctrica de la onda es 2 por el seno de 200x menos 6 por 10 a la 10t, en la dirección la dirección J, ahí está en la dirección del eje Y. Calcular el vector magnético de la onda reflejada, determinar la intensidad media de la onda refractada, y ahí están las respuestas que deberíamos conseguir si es que hicimos todo bien. Bien. De partida ya deberíamos saber algunas cosas de cómo es que una onda que incide normalmente se refleja. Tenemos, por supuesto, aquí abajo la onda incidente. Su dirección es paralela a lo que vamos a asumir es el eje X, y el plano de incidencia es el eje YZ. Entonces, recordando más que nada, tenemos el campo esta es la dirección de propagación. Esta está por la regla de la mano derecha. Por la regla de la mano derecha, este debe ser Y y este debe ser Z. Sí. Okay. Me equivoqué. X y Z. Entonces, para allá debería ir Z. Ahora sí. Entonces, tenemos el campo eléctrico vibrando hacia arriba y hacia abajo. Entonces, el campo magnético de la onda incidente va a estar apuntando la dirección Z positivo. Fuera de lo normal, entonces B incidente de XT va a estar en la dirección, vamos a hacer nuestra convención, en este caso sería el vector unitario K. No sabemos la magnitud, sí, pero sabemos de que esto va a ser... no. Sí, estamos hablando del campo incidente, así que sí. Entonces, seno de 200x menos 6
por 10 a la 10t. No sabemos la magnitud del campo incidente. No vamos a necesitar la magnitud del campo incidente todavía. Entonces, ya, sabemos de la magnitud, sabemos de que comparte esta parte con el... sabemos que el campo magnético reflejado en XT comparte más o menos esta parte y, bueno, tiene algo, bueno, tiene cosas en común con el campo magnético incidente. Y conocemos estas cosas a partir del campo eléctrico incidente. Así, conocemos estas cosas del campo magnético incidente a partir del campo eléctrico incidente. Ahora, la onda reflejada, también sabemos otras cosas. Sabemos de que tiene que ir en la dirección contraria. Y también sabemos de que el campo magnético apunta en el sentido contrario cuando se refleja. Bueno, la longitud de onda incidente, el vector K, va a ser el mismo para la onda incidente y la reflejada. Pero el campo magnético reflejado va a cambiar de sentido y va a estar en el sentido opuesto todo el tiempo. Para que suceda esto, vamos... Ajá. El campo eléctrico mantiene su orientación, bueno, mantiene su sentido al reflejarse, pero es el campo magnético el que lo cambia. Entonces, no sabemos la magnitud todavía del campo magnético reflejado, es algo que tenemos que encontrar, pero ya con esta deducción, que, claro, esto es algo que ya conocemos, pero estoy ilustrando el proceso de razonamiento para obtener cosas que no se obtienen derechamente a partir de matemáticas. El sentido de propagación aquí de la onda reflejada es el opuesto al sentido de propagación de la onda incidente. Esto es obvio, pero como lo ilustramos en matemáticas, no hay que olvidar de que se le cambia el signo a X, manteniendo el signo para omega t. Entonces, poniendo este menos aquí, así, poniendo este menos aquí, hemos ilustrado la dirección de propagación de el vector de campo magnético para la onda reflejada. Pero, si yo pongo solamente K aquí, como vector, lo que voy a tener es que es esta onda, pero en lugar de estar propagándose para allá, se va a estar propagando para acá. Sería esta, pero esencialmente yendo atrás en el tiempo. No tiene nada que ver. Así que tengo que poner el menos K aquí para ilustrar de que cuando cuando este vector está apuntando hacia Z positivo, o más bien, en la onda incidente, cuando el vector está incidiendo, en la onda incidente, cuando el campo magnético está apuntando hacia Z positivo, cuando el vector del campo magnético está... Cuando el vector del campo magnético está vibrando, bueno, está en dirección Z positivo, el vector de
así, el vector de campo magnético de la onda reflejada tiene que ser derechamente opuesto en todo tiempo. Y esto no se logra dentro del signo. Dentro del signo es una modificación que tenemos que hacer para cambiar el sentido de propagación. Aquí nos permite derechamente tener un vector de campo magnético opuesto todo el tiempo. Ahora viene la parte que es aplicar estas ecuaciones de incidencia normal y encontrar cuál es el campo magnético reflejado. Entonces, ¿cómo conocemos el campo magnético reflejado? Primero, tenemos que conocer el campo eléctrico. Tenemos que el campo eléctrico es la velocidad de propagación por el campo magnético. En este caso estamos hablando de la amplitud. Como la onda está incidiendo en el vacío y luego se está refractando a un medio de índice de refracción 1.5, para el campo reflejado, esto es simplemente C y por supuesto el campo magnético, la magnitud del campo eléctrico, del campo magnético reflejado va a ser simplemente bueno, E incidente sobre R sobre C. Entonces, ahora vamos a conocer, bueno, ahí nos queda claro, vamos a tener que conocer el campo magnético a través del campo eléctrico reflejado. Ahora simplemente tenemos que recurrir a nuestras relaciones, a nuestras relaciones de Fresnel para incidencia oblicua. Primero voy a buscarlas aquí. Esto no es incidencia oblicua. No es incidencia normal. Un momento, ¿soy yo o me...? No sé. Me equivoqué. Bien. Tomen esto como útil, pero me equivoqué. Tenía que calcular la refractada, no la reflectada. Así que tenemos que encontrar la onda transmitida. Bueno, el vector. Así, tenemos que encontrar el vector del campo magnético para la onda transmitida. No tenemos que hacer esta maraña que acabo de hacer, pero tomarlo en cuenta cuando tengan que ver el caso contrario. Si este ejercicio necesitamos este campo de aquí, si es que ustedes necesitan este campo de aquí, ustedes ya saben qué hacer. Entonces, vamos a necesitar el campo eléctrico transmitido. Pero hay un tema respecto a las ondas transmitidas, como bien, cuando una onda se refleja en un medio, esto de aquí ya no es válido, sino de que esto de aquí va a tener que ser la velocidad en el medio, o sea, C sobre N, por B0, y por lo tanto el campo magnético transmitido va a tener que ser N por E de 0 dividido en C. Ahora, por supuesto tenemos las razones para el campo, tenemos las razones para el campo eléctrico y tenemos las razones para el campo eléctrico reflejado y las razones para el campo
eléctrico transmitido. A ver, vamos a anotarla aquí en la pizarra para que no se nos olvide. Entonces tenemos, llamémosle R minúscula. R minúscula es la razón entre el campo eléctrico, así, la razón entre el campo eléctrico reflejado y el campo eléctrico incidente. Esto es, así, es incidente menos transmitido sobre incidente más transmitido. Y T minúscula, que sería simplemente la razón entre el campo eléctrico transmitido sobre el incidente, es 2 NI sobre NI más NT. Acordándome, terminarle así. Calcular el vector magnético de la onda reflejada. Entonces, necesitamos esto para calcular esto y conocemos todo esto. Así que vamos a usar T minúscula. Tenemos entonces E0T es igual a 2 medio incidente, así, el medio incidente es 1, así que, bueno, NI es 1, 2 0I, 1 más INT es 1,5. Así que esto sería 2 sobre 1 más 3 medios, eso es 5 medios. Esto se da vuelta, entonces me queda 4 quintos. Bueno, y es 0,2, así que esto queda 8 quintos. Pero hacemos la calculadora. Por quintos. Sí. 2 por 4, 8 quintos. Entonces, esto sería 1,6. Por supuesto, volts por metro. ¿Era volts sobre metro? Volts sobre metro. Ya no me acuerdo. No. Sí, es volts por metro. Ahí no me acuerdo de la. En fin. Tenemos 1,6. Calcular el vector magnético de la onda refractada. Ah, sí, por supuesto. La refractada. Entonces, ¿cuánto es el campo magnético entonces? Sería
1.6 por el índice de reflexión 1.5. Todo esto dividido en 3. Pues, mm, ah, sí, preparé precisamente este ejercicio ayer, porque ahora no me da. Esto tiene que dar 1,33 por 10 a la menos 9. Me da un orden de magnitud más. Ah, entonces, dos y dan 1 más 1,5. Entonces 0,8. Está bien. Entonces, uno coma seis. Entonces, ¿por qué me da? Bien. 1,6 debería estar bien. Entonces, la magnitud del campo magnético debería ser, bueno, esto sí es sobre n, entonces 1,5 por 1,6. Ya. Dividido en 3, 8. Ah, no. ¿Verdad? Sí, es la onda magnética. Ah, es la onda magnética reflejada. Bien. Leí de nuevo el enunciado mal. Es la onda magnética reflejada después de todo. Ah, entonces, lo mismo. Entonces, este sí está bien, pero estaba calculando la cosa equivocada. Entonces, tengo que hacer esto. Entonces, el campo magnético reflejado sería el campo magnético incidente por 1 menos 1,5 sobre 1 más 1,5.
1 menos 1,5, 1 más 1,5. Entonces el campo magnético reflejado es bueno, esto es 2 por menos 0,2. ¿No? La calculadora. Formato. Menos 0,2. Entonces esto va a ser menos 0,4. Curioso de que si es que sumamos si es que sumamos los valores absolutos de las magnitudes, nos da 2, que es es el campo, es la magnitud del campo eléctrico incidente. Ahora, es importante que nos dé menos porque estábamos hablando del campo eléctrico. Sí, estamos hablando del campo eléctrico reflejado. Así que este resultado es normal y si es que lo terminamos considerando bueno, si es que lo terminamos considerando en la ecuación que estuvimos trabajando antes de empezar a trabajar la matemática, va a terminar apareciendo de alguna forma, ya sea si es que simplemente trabajamos con esto y veamos a dónde lo lleva, o si es que lo terminamos considerando antes, este menos está bien. Entonces, por supuesto, para el campo magnético reflejado, el medio es el mismo, así que esto va a ser E0 es igual a C por D0 reflejado. Y esto va a ser entonces 0,4 dividido en C, va a ser el campo magnético reflejado. Entonces 0,4 3, 8. Voy a cambiar el formato de nuevo. Entonces, aquí lo tenemos. 1,33 por 10 a la menos 9. Sería el campo magnético reflejado. Entonces, la onda, el campo magnético reflejado sin xt sería 1,33 por 10 a la menos 9. Si es que hubiésemos pasado, bueno, si es que hubiésemos pasado al menos aquí, tendríamos un menos acá, pero quiero ver si es que lo terminamos considerando de todas formas. Por seno de 200, así por menos 200x, menos 6 por 10 a la 10t,
claro, es que el campo magnético reflejado, si es que hubiese sido el refractado, hubiésemos tenido que encontrar un nuevo número de onda. Sí, entonces tenemos magnitud, función seno, el número de onda, frecuencia angular, y ahora nos falta el menos. Ahí está. Bien. 10:35, más o menos media hora con este ítem. El siguiente no debería tomar tanto tiempo. Más que nada, me confundí. Ahora, el segundo ítem es determinar la intensidad media de la onda refractada. Entonces, aquí entran, por decirlo, las evoluciones de estas ecuaciones. Si es que quieren las demostraciones de estas ecuaciones, que estas están en campus virtual. Pero aquí tenemos, las voy a escribir aquí, más que nada para que no se olviden o puedan hacer una, ¿cómo decirlo? Un cuaderno de ecuaciones y el contexto en el que se usan. De repente es fácil hacerlo cuando tienen que estudiar para una prueba. Yo creo que tratando con tantas ecuaciones aquí, creo que les vendría bien. Entonces, R sería, así, es la razón entre la intensidad de la onda reflejada sobre la intensidad de la onda incidente, y esto es igual a R al cuadrado, que sería NI menos NT, NI menos NT, todo esto al cuadrado. T mayúscula es un poco diferente, pero es así. En este caso es necesario tener, así. De hecho, para este ejercicio vamos a tener que usar dos formas de esta ecuación. Una es 0t al cuadrado, 0t sobre 0i, esta fracción al cuadrado, por nt sobre ni, esto es igual a así, esto es igual a 4 ni por nt dividido en ni más nt al cuadrado. O más bien, esto sería, así, esto lo tendremos que usar, estas dos formas, si es que fuésemos a buscar el campo magnético transmitido. Porque lo que tendríamos que hacer es encontrar la razón entre el, así, tendríamos que usar la razón entre el campo magnético, tendríamos que usar la razón, no, verdad, está aquí. Pero si tuviésemos que encontrar el campo magnético a través de la razón entre intensidades, tendríamos que conocer la razón entre las intensidades que se podría encontrar aquí, y luego usar esta forma para encontrar el campo eléctrico transmitido, y con eso encontrar el campo magnético transmitido. Esto importante, R mayúscula más T mayúscula es igual a 1, así que si encuentran uno ya tienen el otro. Entonces, y por supuesto, T es la intensidad media transmitida sobre la intensidad media incidente. Entonces,
preguntan por la intensidad media transmitida, lo que sería la intensidad, es decir, la intensidad media incidente por T. T es 4 NI T. NI más NT al cuadrado. Y así, no hay que olvidar que la intensidad media es un medio de N por C por epsilon 0 por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Que sí, necesitamos la magnitud, la intensidad de la onda incidente, así que vamos a necesitar la permeabilidad del vacío. Bueno, es Lindbergh, Darío, no los había visto. Bien. Entonces, 0,5 por lo medio. Estamos así. Esta es la onda incidente, así que N es 1 y tenemos C, 13,8 por la permeabilidad eléctrica del vacío, que es 8.854 por 10 a la menos 12 por el campo eléctrico incidente al cuadrado, que sería 2 al cuadrado es 4. La intensidad media incidente sería 5,3124 por 10 al menos 3 por esta cosa que hay que calcular. Entonces aquí sería 4 NT sobre 1 más 1,5 al cuadrado. 4 por 1,5 y esto dividido en 1 más 1,5 al cuadrado. Ah, 0,96. Entonces, 5,3124 por 10 es a la menos 3 por 0,96 sería 5,099 por 10 a la menos 3. Y esto se puede aproximar a 5,1 por 10 a la menos 3. Entonces ahí está. Tenemos el campo magnético reflejado y la intensidad media transmitida, que es lo que pedía el ejercicio 4 de la guía. ¿Hasta ahora alguna pregunta?
Muy bien. Marcos, ¿no tiene preguntas? ¿Alguien más? Sí, no hay nadie más. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Bien, hay un ejercicio del libro que está, de hecho, textual, aquí en la guía. Vamos a ver uno diferente. Este es muy complicado, no creo que lo vayamos a terminar en esta clase, pero podemos dejar algo hecho antes de bueno, algo hecho para la próxima clase. Ejercicio 7. La luz incide sobre una superficie, índice de refracción 4 tercios, bajo un ángulo tal que la luz reflejada, rayo 1 de la figura, esté completamente polarizada en un plano. ¿Ya? ¿Cuál es el ángulo de incidencia? B. Un bloque de vidrio, índice de 3 medios, tiene una superficie superior plana. Está sumergido en el agua según se muestra en la figura. La luz reflejada en la superficie del vidrio, rayo 2, está completamente polarizada en un plano. Determine el ángulo formado por las superficies del agua y del vidrio. Bien, al parecer no tenemos que hacer esta parte. Estaba preocupando, pero bien. Entonces, el primer inciso es ¿cuál es el ángulo de incidencia? Antes de esa pregunta, nos dice la luz incide sobre una superficie, hacia una superficie de agua, dice tanto, bajo un ángulo tal que la luz reflejada, rayo 1 de la figura, esté completamente polarizada en un plano. Ya a estas alturas deberían darse cuenta de que está hablando está diciéndonos literalmente la luz está incidiendo en el ángulo de Brewster y se está polarizando. Así que esto es luz natural, se está reflejando, la luz reflejada está polarizada. Entonces, lo único que, ¿cuál es el ángulo de incidencia? El ángulo de incidencia es el ángulo de Brewster para la interfaz aire-agua. Así de simple. Entonces, la tangente del ángulo de Brewster es la razón entre NT y NI, si no me equivoco. Tengo que guardarme. A ver, relaciones de Fresnel, polarización, una incidencia.
Ángulo de Brewster, ¿dónde está? GT. Ah, sí, me acordé bien. Muy bien. Entonces, la arco tangente de NT sobre NI va a ser el ángulo de Brewster para... Sí, es el ángulo de Brewster. Entonces, shift, arco tangente de... transmitido es el agua. ¿Ya? Y ahí está. Dosis, bueno, para este ejercicio es 4/3. Así que tiene que ser 4/3. Ah, sí. Y el medio incidente es el aire, así que está dividiendo en 1. Bien. Ya hemos visto este ángulo, es 53,1 grados. Si es que les dan 1,33 o 4/3, quizás puedan aprender este ángulo para el agua y aire. Entonces, ese es nuestro ángulo de incidencia. Y nuestro inciso A. Entonces, un bloque de vidrio índice de 3 medios que tiene una superficie superior plana. Está sumergido en el agua según se muestra en la figura. La luz reflejada en la superficie del vidrio, rayo 2, está completamente polarizada en un plano. Determine el ángulo formado por las superficies del agua y el vidrio. Bien, vamos a necesitar algo de geometría en esto. Bien. Bien. Vamos a necesitar una superficie horizontal. Y tenemos una superficie de vidrio oblicua. Tenemos un plumón azul. El plumón azul va a ser nuestro rayo. Aquí me decide el rayo. Entonces,
es más o menos el mismo ángulo en ambos lados. ¿Sí? Bien, tenemos que encontrar este ángulo. Naturalmente le vamos a llamar alfa. Este es el ángulo de inclinación que tiene la superficie de vidrio respecto a la superficie horizontal de agua. Entonces, así. Si es el rayo, tiene que ser en azul. ¿Bien? Aquí estamos coincidiendo con este ángulo de aquí. Va a ser nuestro θ y 1. Este es nuestro θ y 2. Y claro, este es el mismo ángulo, pero no nos preocupemos por eso. Vamos a normal bien. Bien. Entonces, este es el ángulo transmitido. Puede que nos sirva, puede que no. Bien. Este triángulo de aquí, que se forma con que se forma con esta extensión, la interfaz y el rayo que pasa, bueno, el rayo derechamente, forman un triángulo. Entonces, tenemos aquí, por supuesto, el ángulo alfa, más este ángulo de aquí sería 90 más el primer ángulo transmitido. Vamos a llamarle θt. Y este ángulo de aquí, esto es 90, pero esto de aquí es el ángulo de incidencia 2. Así que este ángulo de aquí es 90 menos el ángulo de incidencia 2. Esto sería igual a 180. Aquí tenemos dos 90 positivos y aquí tenemos 180, así que podemos cancelar estos dos aquí. Tenemos la relación alfa más θt menos θ y 2 es igual a 0. Entonces, con esto podemos sacar de que alfa es el ángulo transmitido, que lo podemos sacar mediante la ley de Snell, y así, menos el ángulo de incidencia 2. El ángulo de incidencia 2 sí es una incógnita también, porque vamos a necesitar geometría también para sacarlo. De hecho no. Leo el enunciado nuevamente. La luz reflejada en la superficie del vidrio rayo 2 está totalmente polarizada en un plano. Esto quiere decir de que sí.
Esto era 3 medios. Sí, este segundo ángulo de incidencia es conocido porque este ángulo de incidencia también es un ángulo de Brewster, pero es entre dos diferentes interfaces, y por lo tanto nosotros podemos conocer el ángulo alfa a partir de la relación que hemos deducido aquí. Entonces, primero tenemos que aplicar la ley de Snell para conocer el ángulo transmitido. Entonces, sí, tangente a la menos. Perdón, dije primero ley de Snell. Entonces, pero no es necesario. Porque otra condición de la ley de Brewster es de que el ángulo de incidencia con el ángulo transmitido suman 90 grados. Así que no hay necesidad de la ley de Snell aquí. Entonces, el ángulo transmitido, este de aquí sería simplemente 90 menos 53,1. 90 menos 53,1. Este ángulo de aquí es así. T es igual a 36,9 grados. Esto es algo que también se podrían aprender porque si el ángulo de incidencia es 53,1 y esta es la ecuación que rige ambos, el ángulo de incidencia y el ángulo de transmisión, se pueden sacar los dos. Bien. Entonces, tenemos el ángulo de transmisión y tenemos aquí el ángulo de incidencia 2. Es el ángulo de Brewster para el agua y el vidrio. Entonces, NI sobre NT para agua y vidrio sería 4/3 sobre 3/2. Esto es lo mismo que 4/3 por 2/3. ¿Sí? Sí, es lo mismo. Entonces, NI sobre NT sería 8/9. Entonces, el arco tangente de 8/9 sería el ángulo de Brewster para aquí, y por lo tanto el ángulo de incidencia, y sería 41,6. Sí, 41,6. Entonces, con eso tenemos las dos cosas que necesitamos para calcular alfa. Y alfa sería el ángulo de transmisión. Oh, oh no. No. Se me dieron vuelta los signos aquí. Un pequeño gran error. Se me olvidó cambiar los signos. Entonces, alfa es el ángulo de incidencia 2 menos el ángulo de transmisión. Porque aquí es positivo, aquí es negativo, pasa positivo y este pasa negativo. Ahí sí. Podemos continuar. Entonces, esto sería
41,6 menos 36,9. Alfa es 4,7 grados. Y son las 11:05. Pensé que iba a ser un poco más complicado. Pero ahí está. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Se ve un poco desordenado, así que creo que quizá tengan algunas. Estos ejercicios son de la guía 4. Este ejercicio es el 7, el que hice anteriormente es el ejercicio 4. Así que hoy día tratamos el ejercicio 4 y 7 de la guía. Bueno, voy a detener la grabación.